Bienvenidos a este espacio de reflexión, donde las historias antiguas nos hablan con una sabiduría que atraviesa el tiempo. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, si estas narraciones que buscan inspirar y transformar resuenan en tu espíritu, te invito a que nos ayudes a que este mensaje llegue más lejos. Un simple me gusta es una señal de aprecio, y al suscribirte, te unes a una comunidad que cree en el poder del cambio. Que la paz y la claridad acompañen tu escucha. En el corazón de una región que parecía un tapiz de colinas ondulantes y campos de un verde intenso, se acurrucaba una pequeña aldea donde el tiempo fluía sin prisa, como el río cercano. Aquí, la vida se regía por rituales sencillos. El canto del gallo anunciaba el alba, las risas de los niños llenaban los caminos de tierra y el humo de las chimeneas ascendía perezosamente hacia el cielo en las mañanas frescas. Era un lugar donde cada rostro era familiar, cada saludo era cálido y las sonrisas se compartían sin reservas. Entre sus habitantes había un hombre querido y respetado por todos, Rau, el lechero. Su jornada comenzaba mucho antes de que el primer rayo de sol rozara las cimas de las colinas. Con su carreta de madera, cuyos ejes chirriaban una melodía familiar, y sus cántaros metálicos que brillaban con la promesa de leche fresca, recorría el pueblo. Iba de casa en casa con una sonrisa perenne en el rostro, saludando a las familias, compartiendo una broma con los ancianos y entregando su producto con una amabilidad que desarmaba a cualquiera. Para muchos, Rau era un pilar de la comunidad, un hombre siempre dispuesto a ofrecer una mano amiga o una palabra de aliento. Su imagen era la de un trabajador incansable, un hombre honesto en quien se podía depositar la más ciega confianza. Pero, como a menudo ocurre en las historias de los hombres, las apariencias pueden ser un velo delicado que oculta verdades incómodas. Nadie, ni en sus más remotas sospechas, podría haber imaginado que detrás de esa sonrisa generosa y esa reputación intachable se escondía un pequeño secreto. Un secreto que, aunque al principio parecía insignificante, como una sola gota de agua en un cántaro lleno, terminaría por erosionar su vida y transformarla por completo. Y es así como comienza nuestro relato, no con el estruendo de una tormenta, sino con la calma aparente de una aldea y la sonrisa silenciosa de un hombre que aún no comprendía el verdadero precio de la codicia. Cada mañana, en la penumbra que precede al amanecer, Rau se dirigía a su cobertizo. Allí, rodeado de sombras y en un silencio cómplice, llevaba a cabo un ritual que solo él conocía. Tomaba un balde de agua cristalina del pozo y, con un cuidado casi quirúrgico, comenzaba a verterla en sus cántaros de leche fresca. Al principio, no era mucho. Apenas lo suficiente para aumentar el volumen, para estirar el contenido y vender un poco más sin que nadie pudiera percibir la diferencia. Solo un poco, se decía a sí mismo, mientras removía la mezcla con una vieja cuchara de madera. No le hace daño a nadie, y así puedo asegurar un mejor futuro. Aquella fue una decisión nacida en un instante, una mezcla casi inocente de necesidad, ambición y esa voz interior que es experta en justificar lo injustificable. Rau no se consideraba un ladrón, no robaba a nadie ni mentía abiertamente. Simplemente, modificaba la realidad. ¿Quién podría notar la diferencia?, se preguntaba. ¿Quién podría culparlo por desear una vida un poco más cómoda? Pero, al igual que una gota de agua que cae sin cesar sobre una roca, su pequeña transgresión comenzó a moldear su carácter. Lo que empezó como una excepción, pronto se convirtió en costumbre. Y la costumbre, en necesidad. Ya no añadía solo un poco de agua. Con el tiempo, sus cántaros llegaron a contener casi tanto líquido insípido como leche nutritiva. Y aún así, su sonrisa no flaqueó. Continuaba su ruta por la aldea, recibiendo elogios, agradecimientos y monedas. Nadie sospechaba, y Rau, cada día, se sentía más a gusto en el nido de su propio engaño.
Con el paso de los meses, la culpa que alguna vez sintió se desvaneció por completo. Aquel nerviosismo que lo hacía mirar a ambos lados al realizar su engaño se transformó en una rutina mecánica, casi automática. Llenaba los cántaros con leche, luego con agua, los sellaba y salía a su reparto como si cumpliera con el más honesto de los oficios. Y en su mente, así era. Trabajo duro, me levanto antes que nadie, todos me aprecian. Merezco ganar un poco más, murmuraba para sus adentros. Su conciencia, al principio inquieta, fue acallada por un coro de excusas que repetía como un mantra. La codicia, sutil y silenciosa como el viento, había encontrado un hogar cálido en su corazón. Rao comenzó a soñar más grande, comprar otra vaca, construir una casa más amplia. Y cuanto más crecía su ambición, más agua añadía a sus cántaros. Algunos aldeanos, con el paladar más fino, empezaron a notar que la leche parecía más clara, menos espesa. Pero la idea de desconfiar del amable Rao era casi un sacrilegio. Su sonrisa seguía allí, su presencia era una constante reconfortante. Y en un pueblo donde la confianza es el cimiento, la duda se disfraza de cortesía y se guarda para uno mismo. Rao, completamente envuelto en su propia mentira, llegó a pensar que los demás eran ingenuos por no hacer lo mismo. Si ellos no aprovechan la oportunidad, no es mi culpa, pensaba con una pizca de arrogancia. Y así, su engaño se convirtió en su norma. Pero el destino, siempre atento observador, ya estaba tejiendo una prueba que haría añicos su máscara. Una mañana, mientras el sol teñía de oro los tejados de la aldea, se oyó el tañido de una campana. No era la del mercado ni la del pozo común. Era la campana del templo, profunda, solemne, inconfundible. Su sonido detuvo el tiempo. Los aldeanos, movidos por la curiosidad, se congregaron en la plaza central. Allí, sobre una pequeña tarima, el sacerdote del templo, un anciano de mirada serena y sabiduría reconocida, anunció con voz firme: este año, durante el Festival de la Gratitud, honraremos a los dioses con una ofrenda colectiva de leche pura. Cada familia deberá traer un cántaro lleno, como símbolo de nuestro trabajo honesto y de las bendiciones recibidas. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Era una tradición antigua, casi olvidada, y la idea de revivirla llenó de emoción a la comunidad. Ofrecer lo mejor de uno mismo era, para ellos, un acto sagrado. Rao, mezclado entre la gente, escuchó con atención. Su expresión no cambió. Sonrió como siempre, asintió como todos, pero en su interior, una chispa de cálculo se encendió. Leche pura, pensó. ¿Quién podría notar la diferencia entre una y otra en una ofrenda tan grande? Además, ¿qué sentido tenía desperdiciar leche valiosa sin obtener nada a cambio? Mientras los demás se retiraban con el corazón ligero, Rao ya estaba planeando su jugada. La costumbre había adormecido su conciencia, y la codicia le susurraba al oído: nadie lo sabrá. Nadie sospechará de ti. Haz lo que siempre haces. El día del festival amaneció con un cielo limpio y un aire fresco que parecía purificar la aldea. Las familias lucían sus mejores ropas, y una procesión silenciosa de cántaros blancos comenzó a serpentear hacia el templo. Rao se despertó temprano, como siempre. Al mirar sus cántaros, no dudó ni un segundo. Vertió la leche y luego el agua. La misma medida de siempre, el mismo procedimiento memorizado. Su mano era firme, su semblante tranquilo. Nadie va a notarlo, se dijo con total seguridad. Es solo un cántaro entre cientos. Camino al templo, saludó a sus vecinos con la misma sonrisa confiada. Algunos incluso le agradecieron por la leche de la semana, tan blanca, tan pura, decían. Rao asentía, sintiendo un orgullo perverso alimentado por la ignorancia ajena. Al llegar,
Colocó su cántaro entre las decenas que ya se alineaban, esperando la bendición del sacerdote. Se cruzó de brazos y observó desde un rincón, sintiéndose intocable, un experto en el arte del engaño. No sospechaba que, esta vez, la verdad no se diluiría tan fácilmente como el agua en su leche. El templo quedó en un silencio reverencial cuando el sacerdote, ataviado con túnicas blancas y doradas, se acercó a la fila de cántaros. Sostenía una vara delgada de madera. Todos esperaban la bendición tradicional, un gesto simbólico. Pero el sacerdote tenía otros planes. Antes de ofrecer esta leche a los dioses, dijo con voz serena pero firme, deseo asegurarme de que lo que ofrecemos es realmente puro, como nuestros corazones prometieron. Un murmullo recorrió el templo. Rao frunció el ceño por un instante, pero se tranquilizó. Era imposible que aquel anciano notara algo. El sacerdote comenzó su inspección. Sumergió la vara en el primer cántaro, la retiró, observó la textura y el color. Repitió el gesto con el segundo, el tercero. Hasta que llegó al cántaro de Rao. En cuanto la vara entró en contacto con el líquido, su rostro cambió sutilmente. La leche no tenía el espesor correcto. Al verter unas gotas en un cuenco especial, el agua y la leche se separaron ligeramente, revelando el fraude. El sacerdote no dijo nada al principio. Pero su mirada aguda siguió un casi imperceptible rastro de humedad en el suelo, un fino hilo de gotas aguadas que partía del cántaro y se perdía en dirección a donde estaba Rao. El silencio se volvió denso, pesado. En ese instante, Rao comprendió que su mundo estaba a punto de hacerse añicos. Los pasos del sacerdote, aunque lentos, resonaban como un tambor en la conciencia de Rao. El rastro de gotas, como un hilo invisible, unía la mentira con su autor. Todos los ojos del pueblo se volvieron hacia él. La sonrisa de Rao se quebró. La certeza de su invulnerabilidad se esfumó como la niebla al sol. El sacerdote se detuvo frente a él. No había ira en sus ojos, sino una profunda compasión. Y entonces, habló con una voz suave pero tan clara que cada alma en el templo la escuchó, el agua no solo ha diluido la leche. También ha diluido la confianza. Un suspiro colectivo llenó el aire. El rostro de Rao se encendió con el fuego de la vergüenza. Su máscara, tan cuidadosamente pulida durante años, se había hecho pedazos. La imagen del lechero honesto se desvaneció frente a todos. El sacerdote recogió el cántaro de Rao y lo sostuvo en alto. Esta leche no será ofrecida. No porque el error no pueda ser perdonado, sino porque primero, debe ser reconocido. Aquellas palabras penetraron el alma de Rao. Ya no se trataba de un negocio, había fallado como hombre, como vecino, como miembro de una comunidad que le había entregado algo mucho más valioso que monedas, su respeto. Y ahora, ese respeto se deshacía en sus manos. Permaneció inmóvil, con la mirada clavada en el suelo. Sentía el juicio silencioso, pero más que nada, sentía la punzada afilada de la culpa. No era la vergüenza pública lo que más dolía, sino la quemadura interna de haber traicionado a quienes confiaban en él. Entonces, el sacerdote se le acercó y, posando una mano sobre su hombro, le susurró, todos cometemos errores, Rao. Pero el peor de todos es fingir que no los cometemos. Sus palabras no eran una condena, sino una invitación al despertar. Con la voz temblorosa y los ojos anegados en lágrimas de sincero arrepentimiento, Rao se arrodilló ante todos. Les he fallado a ustedes, a mí mismo y a la fe que esta aldea depositó en mí, dijo, con la voz quebrada. No puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo cambiar lo que seré de ahora en adelante. El perdón no se expresó con palabras, pero flotó en el aire, en el gesto comprensivo del sacerdote y en el simple hecho de que Rao, a pesar de todo, seguía allí, entre ellos.
Los días que siguieron no fueron fáciles. Su carreta seguía recorriendo las calles, pero la ligereza se había ido. Algunos evitaban su mirada, otros apenas le devolvían el saludo. La confianza rota es una herida que cicatriza lentamente. Pero Raúl no huyó. Cada mañana, sin excepción, entregaba leche absolutamente pura. Iba casa por casa, a menudo con la cabeza gacha, pero con el corazón firme en su propósito. No buscaba redimirse con palabras, sino con hechos. Con el tiempo, los aldeanos notaron el cambio. La leche volvía a tener su sabor auténtico, su consistencia cremosa. Los niños volvían a sonreír al verlo llegar. El silencio tenso fue dando paso a un nuevo respeto, uno más profundo, ganado no por una apariencia, sino por una humildad genuina. Raúl, transformado por su propia caída, comenzó a compartir su historia con los más jóvenes. Sin ocultar su error, les hablaba de la integridad. La ganancia fácil puede darte monedas, les decía, pero te quita lo que el oro no puede comprar, el respeto de los demás y, más importante, el respeto por ti mismo. Y así, el lechero que una vez fue símbolo del engaño, se convirtió en un faro de integridad. Su historia nos enseña que incluso las manchas más oscuras pueden convertirse en lecciones, si uno elige aprender de ellas. La verdadera grandeza no reside en no caer nunca, sino en tener el coraje de levantarse, reconocer el error y cambiar. Todos, en algún momento, nos enfrentamos a la tentación del camino fácil. Pero solo quienes eligen la senda de la honestidad dejan una huella verdadera y duradera. Esta historia de Raúl es un espejo de nuestra propia humanidad, de nuestras debilidades y de nuestra increíble capacidad para la transformación. Si este relato ha tocado tu corazón o te ha invitado a reflexionar, nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué lección te llevas de su viaje? Tu participación enriquece a esta comunidad. Al suscribirte al canal, te unes a nosotros en la búsqueda de sabiduría a través de estas historias transformadoras. Y no te vayas todavía, porque el próximo video que aparecerá en tu pantalla contiene otra enseñanza que podría iluminar tu camino. Haz clic y continúa este viaje de crecimiento con nosotros. Gracias por tu tiempo y tu atención. Hasta la próxima historia.